Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. En esta ocasión empezamos ya a escribir código para crear tus primeras clases y objetos. La sintaxis de clase Java es la siguiente. Por un lado tenemos primero el modificador de acceso, tema que ya explicaré en otro capítulo, la palabra reservada class para especificar que creamos una clase y el propio nombre de la clase, escrito con la convención que ves. Primera letra de cada palabra en mayúscula, el resto minúsculas. Ponemos unas llaves para especificar el bloque de la clase y dentro de estas podremos poner cosas como atributos de clase, constructores y métodos. El modificador de acceso es opcional. Podemos poner public o private. No obstante, si decides no especificar ninguno de estos dos, se asigna automáticamente package private, que no es lo mismo que private. Pero bueno, como te he dicho, explicaré todo esto en otro capítulo. Lo que tenemos que hacer en este es crear una clase la cual la haremos sin usar modificador de acceso hasta que lo explique. Bien, ¿dónde escribiremos la clase? Que sepas que podemos poner una clase dentro de otra clase, pero no quiero que este capítulo se haga complicado. Así que vamos fuera de la clase principal del archivo que hemos utilizado siempre en todos los capítulos. Esta class main. La podemos colocar aquí mismo. Pondremos class y nombre de la clase. Esta va a ser para usuarios. Por lo tanto, le pongo nombre usuario. Con esto nos queda una clase vacía, con la cual no haríamos nada. Por lo menos debemos añadirle atributos. ¿Y qué son estos atributos? Pues bien, son variables que están en una clase. Estos servirán para añadirles valor a los objetos que creemos más adelante a partir de dicha clase. Vale, voy a empezar a escribir una serie de atributos. Estos atributos sirven para describir lo que es el objeto. Entonces, ¿qué cosas pueden describir a un usuario de un programa? Por ejemplo, el nombre. También puede tener unos apellidos. Una edad. Dirección. Un teléfono. Y tantas otras cosas que se te puedan ocurrir. Aquí tenemos un nuevo tipo, string. Este sirve para almacenar valores de tipo texto o cadena de caracteres. Es decir, strings, en inglés. Valores como los que hemos utilizado hasta ahora en los prints, los de comillas. Este tipo es especial, de modo que dedicaré algunos capítulos a contarte más cosas sobre él. De momento que sepas que son para guardar strings. Vale, ahora que ya tenemos la clase definida, de alguna manera, es el momento de instanciar o crear un objeto. ¿Vale? Para quienes no sabéis lo que es el término instanciación, significa crear un objeto a partir de una clase. Así que utilizaré este término a partir de ahora. ¿Dónde creamos este objeto? Un sitio donde podemos crearlo sería en la clase main. ¿Cómo lo creamos? Pues tenemos que poner primero el nombre de la clase, usuario, respetando las mayúsculas y minúsculas. A continuación le damos el nombre al objeto. Por ejemplo, usuario 1. Operador de asignación y utilizamos lo que se llama como constructor. Ponemos new, nombre de la clase. Con esto ya tenemos el objeto usuario1 creado. Este objeto ya tiene todos estos atributos. ¿Y qué podemos hacer con este objeto? Pues cuando necesitemos utilizarlo podríamos acceder a cada uno de sus atributos individualmente. ¿Necesitas que se imprima el nombre de usuario1 en la consola? ¿O en un programa más adelante cuando sepas hacer más cosas? Pues necesitaremos hacer una llamada al atributo nombre, pero no de la clase, sino del objeto usuario1. ¿Cómo hacemos esto? Pues tan solo debes emplear una sintaxis de puntos parecida a la de rutas en los sistemas operativos. Por ejemplo, en las carpetas de tu equipo, si estás en Windows, tienes una ruta como esta, donde cada carpeta y finalmente el archivo se dividen con barras. Pues aquí para acceder a un atributo lo haremos como con las barras pero con puntos. Y en lugar de carpetas y archivos accederemos a objetos y atributos. Por ejemplo, vayamos a imprimir el atributo nombre del objeto usuario1. Lo haremos aquí mismo. Pondríamos nombre del objeto, punto, nombre del atributo que queremos. En este caso, nombre. Ejecutamos y nos aparece en la consola un valor null. El valor null es un valor obtenido en programación que sirve para describir un objeto sin valor alguno. Un objeto o variable también. En este caso, un atributo. Entonces, esto quiere decir que el atributo nombre tiene ausencia de valor. No tiene absolutamente nada. Y es cierto.
porque no está ni siquiera inicializado. Pues bien, tenemos que inicializar estos atributos para que tengan un valor. Como detalle, si te fijas, el programa nos está marcando los atributos que ya hemos utilizado al menos una vez. En mi caso los colorea en azul, los que están usados, como aquí, y en gris los que todavía no he utilizado. De modo que cuando termines el desarrollo de tus programas podrás saber si hay algún atributo que no hayas necesitado y si tienes que añadir alguna cosa extra para utilizarlo o lo tienes que eliminar. Y además por aquí nos indica con warnings que nunca se utilizó ese atributo en concreto. Empecemos con nombre. Para darle un valor a un atributo lo haremos igual que con las variables, porque en realidad estos son variables, solo que están dentro de una clase. Le damos apellidos otro valor, y así con el resto de atributos. ¿Qué podría quedarnos una cosa como esto? Nombre Silvia, apellidos Blanes Alarcón, una edad de 27, en la calle tal y el teléfono tal. Entonces ahora sí, si imprimimos el nombre, nos tiene que salir el valor Silvia, o el valor que tenga en su momento. Lo siguiente que vamos a hacer es aprovechar esta plantilla usuario, clase, para crear un segundo objeto. Recuerda que las clases sirven para aprovechar código. Las clases son como plantillas, a partir de las cuales damos un moldeo básico a los nuevos objetos, y luego estos cada uno tendrá su propio comportamiento y características. Todavía no se aprecia muy bien todo esto, pero lo harás muy pronto. Para crear un segundo objeto, lo podemos hacer aquí. Lo haríamos igual. Bueno, podemos copiar y pegar esto porque es lo mismo. Solo que en este caso hay que darle un nombre diferente al objeto. Tenemos ahora dos objetos, usuario 1 y usuario 2. Vamos a imprimir el nombre de cada uno de estos objetos. En este caso damos el nombre del objeto y el nombre del atributo. Y cada uno accederá a su propio valor, que en este caso son exactamente los mismos valores. Esto está ocurriendo porque he inicializado los atributos de la clase por defecto. Todos estos salen de fábrica con los mismos valores. Es decir, cuando yo creo aquí usuario 1 y usuario 2, ambos llevan todos estos atributos con todos estos valores. Entonces son dos objetos exactamente iguales en su creación. Pero claro, de nada me sirve tener 50 objetos que todos se llamen Silvia, Blanes, Alarcón, etc. Sino que quiero tener cada objeto con sus propios datos. Para solucionar esto, o bien dejamos en la propia clase sin inicializar los atributos, y lo hacemos más adelante después de la creación del objeto, decimos usuario2.nombre tal valor, y se lo damos aquí, o bien lo dejamos con unos valores por defecto y reasignamos aquí abajo. Esto no lo veremos en este capítulo, lo veremos en el siguiente. Espero que hasta aquí te esté quedando claro cómo funciona y no te esté costando mucho. Si te quedan dudas, ya sabes, déjame un comentario. Espero que paséis un buen día y recordad que tenéis unos ejercicios en la descripción para poder practicar un poco lo aprendido en este capítulo. ¡Hasta la próxima!